¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sábado 17 de septiembre, esta semana un equipo de Castilla y León Televisión ha asistido al encendido de la caldera experimental de la Ciudad de la Energía. Está en León, en la localidad de Cubillos del Sil, y es la primera del mundo que quema el carbón con oxígeno. Les mostraremos para qué sirve. Hablaremos de este importantísimo avance para el medio ambiente sin perder de vista lo que sucede en Somalia. El primer ministro del país ha pedido a la ONU el despliegue de tropas militares para garantizar la seguridad y la ayuda humanitaria. Para empezar, miramos a nuestro vecino Portugal. Hoy se cumple un año que Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal constituyeron la primera macrorregión del sudoeste europeo. El proyecto ha dado algunos pasos y mantiene sus mimbres, frenado de momento, eso sí, por la situación que vive el gobierno de Lisboa. Desde hace un año, Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal navegan juntas por aguas europeas. Su barco, bautizado como Macrorregión del Sudoeste Europeo, inició la travesía el pasado 17 de septiembre de 2010 en la sede de Presidencia en Valladolid. La hoja de ruta estaba ya condicionada por la crisis, pero nada hacía presagiar lo que ha sucedido estos meses. Para todos asumirmos las nuestras responsabilidades democráticas. Circunstancias imprevistas que han puesto a prueba un ambicioso proyecto que aminora su velocidad, pero que sigue a flote. Nadie esperaba en septiembre del año pasado que Portugal fuese intervenida y que Portugal tuviese que hacer frente, como consecuencia de esa intervención, a un proceso electoral, a un cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Eso no estaba en nuestras manos. Ese dibujo no lo teníamos previsto en septiembre del año pasado, cuando poníamos en marcha este instrumento. Bueno, la verdad es que a la hora de utilizar un poco el camino del lobby para conseguir fondos de Europa y demás, pues efectivamente eso probablemente se ralentice, ¿no? Pero yo creo que esta crisis está dando todavía más sentido a la macrorregión, es al revés. Yo creo que precisamente como consecuencia de los malos tiempos que corren, es todavía más imprescindible el agruparte con tus vecinos y el poder hacer piña para poder el salir de este agujero. Galicia, la región norte de Portugal y Castilla y León afrontan un otoño difícil. La crisis ha puesto el camino cuesta arriba a toda Europa, pero estos tres socios tienen la ventaja de transitarlo juntos. Bajo esta filosofía de cooperación nació hace exactamente un año la primera macrorregión ibérica, un instrumento avanzado por agrupar territorios que no tienen por qué compartir vecindad, pero que buscan oportunidades comunes, resolver problemas a través de proyectos que diseñan de forma conjunta y para los que buscan financiación europea. Yo creo que por lo inmediato y porque ya se está desarrollando toda una actividad empresarial y hay una demanda ya importante, tanto lo que son las energías renovables como el desarrollo del coche eléctrico, no el coche en sí, sino las infraestructuras necesarias para que el coche eléctrico sea una realidad y para eso pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que esos quizás son los dos proyectos a corto plazo más interesantes. Si algo tenían claro los constructores de la macrorregión era levantar sus cimientos sobre un suelo de realidad, implicar a los 9 millones de personas que viven en los tres territorios, a través de quienes pueden poner voz a sus intereses, agentes sociales, económicos, sindicatos agrarios, universidades o medios de comunicación. Con todos se han reunido estos meses los gobiernos de Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal. Los empresarios de las tres regiones, de la región norte de Portugal, de Galicia y de Castilla y León, tomamos la iniciativa de liderar el proyecto en lo que es el ámbito empresarial. Decidimos además pues mantener unos primeros contactos con los gobiernos de cada una de las regiones. Estuvimos primero en Portugal, en Oporto, con el presidente de la región norte, después con Núñez Feijóo y finalmente con Juan Vicente Herrera. El trabajo se ha organizado en 6 mesas. Las de Economía e Industria, Transporte y Logística las lidera Castilla y León. Su experiencia en este último campo, a través de la red CILOG, ya había llamado la atención de Portugal y de comunidades autónomas como Andalucía. Las relaciones comerciales de Salamanca con los puertos lusos son fluidas desde hace 10 años. La macrorregión suma 15 enclaves y 7 áreas logísticas de Castilla y León. 5 puertos marítimos y 2 puertos secos en Galicia y las 2 grandes infraestructuras portuarias de Viana de Castelo y Leixões, en la región norte de Portugal. Hemos conseguido que desde la macrorregión se participe, se colabore y se promocione todo el desarrollo del corredor ferroviario atlántico. Esto va desde Holanda hasta Lisboa.
pasando por Bilbao y pasando por Venta de Baños. Entonces todo este corredor, que es muy importante, lo que se quiere es valorizarlo y intentar provocar que los gobiernos, tanto nacional como los europeos, pues nos apoyen para potenciarlo. Son la industria agroalimentaria y sobre todo la automoción las que tiran del sector logístico en Castilla y León. El peso de esta industria es compartido también con Galicia. Ambas comunidades suman entre el 35 y el 40% de la capacidad productiva del sector automovilístico en España. 60.000 empleos directos o indirectos a través de 5 plantas y 250 proveedores. Cifras voluminosas que explican las esperanzas que la macrorregión despierta en este sector. Optimizar costes, porque al hacerlo conjuntos abaratamos, es coordinarnos, porque al final estamos haciendo cosas parecidas pero de una manera separada, y después es el coger más volumen a la hora de poder o más poderío a la hora de poder reivindicar o pedir o plantear iniciativas. Principalmente esta macrorregión, en nuestra opinión, lo que tendría que buscar son las sinergias para hacer que el producto fabricado en Castilla y León sea lo más competitivo frente a productos que se puedan fabricar en el extranjero. Traer el mayor número de proveedores, de localizar el mayor número de proveedores en la región o en la zona que estamos hablando de la macrorregión, para hacer que nuestro vehículo, que nuestra materia prima sea más competitiva y poder reducir en parte esos costes logísticos que agravan y que en el precio final de nuestros productos. Los costes que hay en las distintas regiones, las 3 regiones, pues son dispares, y efectivamente ahí tenemos problemas con algunos peajes en Portugal, por ejemplo, o tenemos problemas con una falta de intermodalidad en los puertos gallegos, y efectivamente una vez que la macrorregión funcione integrada, pues se podrán tomar decisiones que beneficien a todos los, o que por lo menos equilibre. Nuestro objetivo va más dirigido a que sea competitiva la fábrica en cuestión, y para eso necesitamos que el transporte sea eficiente y que sea barato. Entonces ahí es donde influye pues, la euroviñeta, donde influye esos peajes, donde influyen los costes de gasoil, influyen muchas cosas. En la macrorregión, pues mucho más fácil, lógicamente, tendríamos muchísimas más posibilidades de coordinar títulos, hacer muchas más proyectos de innovación conjuntos en los centros educativos y sociales, es decir, ampliar las posibilidades de formación de nuestros estudiantes, porque es un entorno más rico, más amplio que el que ahora mismo tenemos, ¿no? Galicia ha asumido durante este primer año la presidencia de la macrorregión. Además, coordina las mesas de trabajo de universidad y empleo. En marzo fue ella la encargada de presentar la estrategia de la macrorregión ante Bruselas, y ya entonces abrió la puerta a la entrada de nuevos socios, como las regiones francesas del Arco Atlántico. Hablamos pues de regiones, de otras regiones del norte de España, alguna del oeste de Francia, y bueno, en definitiva, yo creo que podemos conseguir ahí un proyecto en el que todos nos podamos complementar. De momento, las miradas de Galicia y Castilla y León siguen puestas en el tercer socio. Portugal se encuentra inmerso en recortes y medidas de austeridad después de pedir en abril el rescate de la Unión Europea. Las elecciones posteriores supusieron un giro desde un gobierno socialista a otro de centro-derecha, que aún tiene pendiente nombrar a los presidentes de las regiones. Todos los proyectos, todos los contactos que se habían puesto en marcha en las diferentes áreas a priorizar en la macrorregión se hayan visto enlentecidas o en algunos casos frenadas. Es decir, en este momento no tenemos un interlocutor todavía oficial en la región norte. Es cierto que se mantiene la antigua estructura de la región norte. Estas circunstancias complican la interlocución con la región norte de Portugal, responsable de las áreas de cultura y turismo y medio ambiente. Pero el escollo, aunque existe, es superable. La macrorregión del sudoeste europeo es un proyecto a largo plazo que cuenta con la confianza de Bruselas. El proyecto es muy interesante y lo que hay que seguir, hay que intentar volverla a impulsar una vez que se estabilice la situación político y económica en Portugal, volverla a impulsar para que los diferentes grupos de trabajo que se fueron constituyendo en torno a cada una de estas áreas empiecen a elaborar proyectos para que esos proyectos puedan ser financiados en el nuevo escenario de financiación europea, de los nuevos presupuestos europeos que se ponen en marcha a partir de 2014, que también habrá que ver cómo quedan, porque la situación de la Unión Europea no es la que era hace unos años. En Europa ahora mismo
lo que se apoyan no son proyectos concretos de regiones concretas, sino proyectos que vertebren la Unión Europea, que nos hagan más permeables, que las relaciones no solo físicas o personales, sino las relaciones económicas y empresariales sean más fluidas, haya mayor capacidad, y este proyecto es un proyecto que la Unión Europea encaja muy bien y que está muy bien visto a nivel de Bruselas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí que va a encajar bien, que vamos a ser capaces de hacerlo y que va a haber una programación que presentemos que al final obtenga financiación. Portugal lleva ya muchos años en crisis, muchos, y Portugal lleva bastante tiempo fastidiado. Y a pesar de ello, pues hemos estado haciendo cosas, y dentro de la crisis siempre hay gente con iniciativa y con ganas. Y en este caso nos hemos encontrado con gente portuguesa con ganas de hacer cosas. Avanzar en el camino hasta que las circunstancias permitan despegar, porque los cimientos ya se han levantado y sobre terreno sólido. Hay un gran laboratorio triangular en Castilla y León y no es ninguna sala blanca. Está en Cubillos del Sil, en Ontomín y en Sahagún. Estos 3 pueblos son 3 ángulos de un proyecto global, ambiciosísimo y prometedor, que ha puesto a Castilla y León en los primeros puestos de una carrera mundial: conseguir la tecnología más rentable, más segura y más eficiente para evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. Les contamos cómo aquí se intenta resolver uno de los grandes desafíos que plantea el futuro: la Tierra necesita humo limpio. El CO2 o dióxido de carbono es uno de los gases que hace de la Tierra un lugar habitable. Gracias a su papel en procesos básicos como la fotosíntesis, el planeta tiene una temperatura que le permite albergar vida. Pero es también el producto no deseado del progreso. Coches, centrales y fábricas emiten millones de toneladas a la atmósfera, lo que favorece el efecto invernadero. Una de las respuestas más ambiciosas para frenar sus emisiones se está dando en Castilla y León, desde su captura hasta el almacenamiento. La lucha contra el calentamiento global es también una de las mayores oportunidades de desarrollo de la comunidad. Este era el momento de la puesta en marcha más esperada en Cubillos del Sil. La caldera experimental, única en el mundo, comenzaba a funcionar tras varios meses de pruebas. Todavía no trabaja a pleno rendimiento, pero estos vapores indican que este colosal laboratorio ha entrado en la última fase de investigación. No estamos hablando de una planta piloto en el sentido convencional que se conoce, sino de una planta de un tamaño que permite que los resultados que se obtengan en estas instalaciones se puedan utilizar directamente en el diseño de instalaciones comerciales, de instalaciones grandes. Entre las formas de atrapar el CO2, aquí se ha optado por la oxicombustión. Es la única planta en el mundo que quema el carbón solo en oxígeno en lugar de en aire. Es un proceso para quemar carbón con oxígeno y obtener una corriente muy concentrada en CO2, que tiene CO2 y agua, con lo cual el CO2 ya lo tengo listo para el transporte. Pero veamos cómo se capta el dióxido de carbono. Primero se separa el nitrógeno, dejando pasar solo el oxígeno a la caldera. Después se pone en funcionamiento, dando como resultado, por un lado, vapor, que genera electricidad, y por otro, CO2 y agua. Parte de este agua refrigera el sistema y el resto se desecha. Y mientras, el dióxido de carbono ya está listo para su transporte y almacenamiento. ¿Y dónde se va a guardar? Por ahora, en esta fase experimental, en la localidad de Ontomín, una pedanía de la merindad del río Ubierna, al norte de Burgos. Las prospecciones que se hicieron aquí hace 30 años buscando petróleo dejaron parte del trabajo hecho. Ya se sabe que el subsuelo es el idóneo para inyectar el gas a más de 800 metros de profundidad, cuando la presión convierte el gas en líquido.
Esta roca almacén tiene que ser una roca porosa, altamente permeable, que permita fácilmente que el CO2 se mueva por ella, y que tenga capacidad para permanecer dentro. Y después tiene que tener encima un sello, es decir, una roca que sea muy poco permeable, impermeable de hecho, y que evite por todos los medios que el CO2, que es menos denso que el agua salobre que esté ahí, salga a la superficie. Químicos, biólogos, físicos, muchas disciplinas unidas para determinar las condiciones del terreno. El CO2 inyectado se irá moviendo a través de las capas, buscando la parte superior de la capa porosa, hasta que quede atrapado en una capa sello que no podrá traspasar, y este movimiento es lo que se pretende registrar o localizar con los registros de las estaciones de la red sísmica. 30 estaciones como esta en un área de 5 por 5 kilómetros sirven como avanzadilla antes de las inyecciones. Solo falta que empiecen a tomar forma las instalaciones. El centro de interpretación estará ahí, en esa loma, estará integrado, excavado en la roca, integrado en el paisaje, habrá una pasarela y luego aquí, al pie, cerca de ese poste, estarán los sondeos de inyección y el centro de investigación. La Fundación Ciudad de la Energía completa sus investigaciones entre Cubillos del Sil y Ontomín. Una vez comprobada la tecnología y si se demuestra su viabilidad económica, el siguiente paso lo dará Endesa, que ya está estudiando cómo aplicar este conocimiento a gran escala. Endesa está haciendo, por utilizar un símil comprensible, los planos de la central térmica grande, los planos de la línea de transporte grande, y está identificando si un lugar de almacenamiento geológico potencialmente susceptible de ser utilizado a escala industrial reúne las condiciones. Estas prospecciones se están desarrollando en el sureste de León, en el entorno de Sahagún de Campos. Esta torre, que preside las afueras de Villacalabuey, es la primera de las 4 ubicaciones de la zona donde se realizarán perforaciones. 2 a 4 años es una cantidad mínima de tiempo para tener una idea de que aquello es útil. A partir de ahí viene una inversión muy seria de conocimiento realmente del territorio, no solamente de lo que hay bajo tierra, de sus suelos, sino también el control de los parámetros de superficie, de tal modo que conozcamos muy bien el punto cero, y a partir de ahí se empieza la inyección. Si todo sale según lo previsto, esta zona podrá almacenar entre 40 y 50 millones de toneladas, muchas de ellas provenientes de la planta de captura que se construiría junto a la de Cubillos. Tendría 30 veces el tamaño de la actual y sería el grueso de una segunda fase para la que harían falta 1.200 millones de euros. Pero no podrá haber dinero sin aceptación social. El tamaño de las instalaciones despierta temores y dudas. Los alcaldes tratan de aportar calma, pero las formas de actuar e incluso la palabra almacén generan recelos. Hay que dejar transcurrir y que pase el tiempo y después en su día pues es cuando ya podemos decir si nos es rentable, no es rentable, o podemos quejar o no quejar, pero quejarse por quejarse sin dejar hacer no lo veo de recibo. Si se trata de desaparecer o de alguna manera controlar el CO2 y que en un futuro se abrieran las minas para poder quemar carbón, pues sí, yo lo vería bien. La explicación inicial a los ciudadanos era sagrada y no se hizo. No es la misma reivindicación que en Burgos. Aquí, Ciuden ha ido por delante en mostrar su proyecto a los vecinos. Además, por parte de la Fundación no hay ningún tipo de recelo, de oscurantismo. No, ¿usted quiere saber lo que está haciendo? Pues véngase, y no es que se lo explique, es que además se lo voy a enseñar. Aunque es un proyecto difícil de explicar y no todos lo han comprendido, pero sí que coinciden en que quieren que repercuta en riqueza para la comarca. Los pueblecitos pequeños ya no quedan más que gente mayor. A ver si con este proyecto tenemos la suerte de crecer y mejoramos en infraestructuras y en servicios. Hay gente que dice que no, otros que sí. A mí me parece bien. Siempre que den trabajo aquí a los currantes. No sé ni qué puestos de trabajo va a crear, qué porvenir le espera. Sé que es peligroso, eso es lo único que tengo claro. Creo que no debe tener problemas, según nos han explicado los expertos. Han venido a dar conferencias, los han explicado muy bien, pero claro, no obstante, pues estamos con un poquito de miedo. Sí hay miedo que no sea por los riesgos del proyecto. Exhalamos constantemente CO2, que también está presente en una cerveza o una Coca-Cola. Y de producirse una cadena de errores que condujera a una fuga, apenas generaría impacto en el terreno. Ante todo, los expertos destacan la riqueza que este proyecto puede generar.
no solo por los $30 a los que se cobrará a las empresas por cada tonelada de gas almacenada, sino por el conocimiento y los puestos de trabajo que trae consigo. Entre fijos y temporales, a jornada parcial o completa, Endesa y Ciuden han generado más de 500.000 de empleos. La planta de Ponferrada ha permitido incluso que vuelvan al Bierzo trabajadores de alta cualificación. España sí que está apostando por un mantenimiento no de cerebros, sino de gente formada, de técnicos formados en este tipo de tecnologías y en otras, y una prueba de ello es este centro. Pues sería un privilegio para cualquier lugar del mundo disponer de una planta de este tipo, pero en concreto para el Bierzo es más importante todavía, pues debido al pasado que ha tenido, ¿no? Si algo ha sido el Bierzo en algún momento es siempre por la minería, ¿no? por el carbón. Se abre la puerta a un futuro de investigación, desarrollo, una fuente de ingresos en muchos campos. Alrededor de este centro de desarrollo tecnológico hay colaboración con empresas que pueden encontrar aquí, digamos, el alojamiento para nuevos desarrollos, colaboración con universidad y colaboración con el mundo de la formación profesional. Y efectivamente estos son los elementos de lo que puede ser un gran parque tecnológico alrededor de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Que los puestos de extracción de carbón se vayan sustituyendo por puestos en donde lo que prime sea el desarrollo tecnológico de la utilización del carbón. Es decir, cambiar mineros por ingenieros, para entender. Este programa europeo, en el que se han invertido ya 190 millones de euros, coloca a Castilla y León a la cabeza en una carrera de fondo. Años de esfuerzo e investigación están cristalizando ahora para permitir salvar el entorno y no frenar nuestro actual modelo industrial. Y se ofrece además un conocimiento a las empresas españolas que podrán exportar un modelo de innovación, empleo y riqueza, al tiempo que conservamos el medio ambiente. Hace 2 meses, la ONU declaró la situación de hambruna en el Cuerno de África. En ese tiempo, la comunidad internacional ha movilizado centenares de millones de euros para acabar con una catástrofe humanitaria que afecta a más de 4 millones de personas, especialmente en Somalia, un país sin infraestructuras ni gobierno y enfrascado en una interminable guerra civil. La bolsa en rojo, los mercados presionando y los países sin saber muy bien qué hacer con sus deudas. En Occidente vivimos una tensión frenética con la macroeconomía que en mayor o menor medida afecta a nuestros bolsillos. Quizá no sea para tanto. En Somalia siguen muriendo a millares por el simple hecho de no tener que comer. Desde hace décadas el Cuerno de África es una cadena de guerras y pobreza. Líderes tribales, fanáticos islámicos y gobiernos que hacen cualquier cosa menos gobernar han convertido esta región en una de las más caóticas y peligrosas del planeta. El ejemplo más claro del fracaso de cualquier tipo de sistema es Somalia. Allí la violencia y el hambre son endémicos desde su fundación en 1960, una vez que ingleses e italianos abandonaron sus colonias. Durante décadas se han sucedido innumerables golpes de Estado y guerras civiles. La contienda más larga pervive desde los 90, cuando el territorio se partió en 1000 pedazos. Entonces la misión internacional fracasó y no pudo contener la violencia de los clanes. Estos se enzarzaron entre sí y después contra un nuevo rival, las milicias islámicas de Al-Shabaab. Años de enfrentamientos partieron al país en varios territorios con gobiernos de facto y con un gran perdedor, la población civil. Todas las partes del conflicto armado de Somalia han cometido graves violaciones de las leyes de la guerra y todas están contribuyendo a la catástrofe humanitaria del país. La Unión Africana y Occidente apoyan al débil gobierno somalí, la primera combatiendo en Mogadiscio,
los países desarrollados con una ayuda más bien logística. Por ejemplo, España y otros países europeos entrenan a somalíes en Uganda para que después luchen en su país contra el Shabab. En los últimos meses han conseguido cierto repliegue de los islamistas en Mogadiscio, la capital, si bien a costa de la tragedia de los civiles. Esta mañana ha caído un mortero en mi casa, ha matado a 4 personas y herido a otras 4 que hemos llevado al hospital. 2 de los heridos han muerto en el hospital, así que he perdido a 6 miembros de mi familia en el ataque. La inseguridad y la destrucción dificultan hasta el extremo encontrar cómo ganarse la vida en Somalia. Por ello han aflorado las bandas que se dedican al abordaje de buques comerciales, por lo que la OTAN ha desplegado sus barcos de guerra en la costa del Índico. Se trata de una misión harto compleja. Si bien se puede apresar a los piratas en el mar, no ocurre lo mismo en tierra. Gozan de casi total impunidad ya que no hay una seguridad estatal capaz de detenerles. Ocurre lo mismo con todo tipo de maleantes, amén de los criminales de guerra. Está claro que la impunidad de los abusos perpetúa la inseguridad. La presión internacional para poner fin a los abusos de todas las partes es más crucial que nunca. La escalada de violencia ha causado un desplazamiento masivo de la población de Mogadiscio y de las regiones fronterizas. Este mes los principales partidos somalíes han acordado una hoja de ruta para celebrar elecciones en menos de un año y así acabar con el caos. Creo que esta es una oportunidad de oro para todos los somalíes para pasar de un periodo transitorio a un gobierno constitucional. Como sabéis, liderar al pueblo a través de un buen gobierno es nuestra responsabilidad. No obstante, aún han de enfrentarse a milicias y tribus, y sobre todo al hambre. Las constantes guerras han agravado hambrunas periódicas. Centenares de miles de personas han formado enormes columnas humanas huyendo hacia la frontera con Kenia en los últimos años, especialmente en 2006 y 2009, 2 de las mayores escaladas de la violencia. Este año la mayor sequía en medio siglo en una zona ya de por sí desértica ha multiplicado el éxodo. El ganado ha muerto de sed. Los escasos cultivos se han secado. No hay que llevarse a la boca en un territorio casi del tamaño de media España. Más de 4,5 millones de personas han huido, la mayoría en dirección sur. Vine de Bay en el sur el mes pasado por la sequía. Me instalé en Galyaco, pero empezaron otra vez los combates y huí. La situación en Bay era horrible. Hay mucho hambre y nada de agua. La última vez que llovió fue hace años y nuestra forma de vida se esfumó. Estamos viviendo en un arbusto porque no tenemos una tienda, tampoco letrinas, ni agua, ni comida. Nuestros niños tienen fuertes diarreas y el riesgo de que las extiendan es muy alto. Necesitamos mucha ayuda. Huí de la sequía de la región de Sebel y he perdido a 2 hijos, mientras que mi vecino ha perdido 3. Mi último hijo, el tercero, murió anoche. Lo hemos enterrado aquí. Sus hijos no son los únicos. La quinta parte de la población somalí apenas come y tampoco sus vástagos. UNICEF estima que alrededor de 400.000 niños sufren desnutrición aguda. La mitad de ellos está al borde de la muerte por hambre. Son tasas realmente alarmantes. En algunas partes de Somalia el índice de malnutrición ha crecido a niveles extraordinariamente altos de más del 50% de los menores de 5 años. La mayoría de los niños mueren por diarrea aguda, sarampión y malnutrición severa. Los niños se nos mueren en el hospital y en todos los campos de refugiados. La ONU declara la emergencia por hambruna cuando hay 4 muertes diarias entre cada 10.000 niños por malnutrición. En Somalia se producen más de 6 cada 24 horas. Con una enorme masa prácticamente muerta de hambre, la ONU declaró la situación de emergencia en el Cuerno de África este verano. Estimamos que necesitamos $300 millones para enfrentarnos al hambre en los próximos 2 meses. Esa fue la petición de la ONU a finales de julio. 2 meses después, la comunidad internacional ha superado con creces esa cifra. La comunidad internacional al completo aún está lejos de llegar a toda la población de Somalia por su combinación mortal de conflicto y sequía. Se han movilizado 700 millones de euros, pero la situación no ha cambiado mucho. Es más, el hambre se ha extendido. Además de Somalia, la sequía está causando estragos en el norte de Kenia y el este de Etiopía. Allí se hacinan centenares de miles de personas encarcido muchas veces en el continente.
Sudán, Etiopía, el Congo o la propia Somalia han sufrido gravísimas crisis alimentarias en la última década. Guerras y sequías matan de hambre prácticamente solo en África, el continente más vulnerable y al que parece que hace mucho que le está fallando el planeta.